autor fundamental en la historia del pensamiento marxista latinoamericano, que es Mariátegui, ¿no? Cómo este pensador peruano, pues en los años 20 contribuye a al desarrollo del pensamiento marxista, cuestionando pues lo que veíamos en en la clase anterior, ¿no? Una lectura eurocéntrica que se va formando, que bueno, que es la que va a dominar en el contexto, pues, del movimiento marxista en las primeras décadas del siglo XX. Va a tener una influencia bastante grande durante varios decenios. Y esto, bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, a través de una recuperación de las tradiciones culturales de los pueblos originarios latinoamericanos, en particular de la cultura inca, y también a partir del diálogo con distintas fuentes intelectuales, ¿verdad? Que vamos a ver un poco de qué va el asunto. Lo primero que voy a desarrollar a modo de introducción es, bueno, un contexto sobre el autor, pero quiero referirme también a otro personaje muy importante en este proceso contemporáneo de Mariátegui, que es Julio Antonio Mella, para luego, pues, hacer un breve contexto de la vida y de la obra de Mariátegui, y posteriormente quiero abordar algunas temáticas ya propias del pensamiento de nuestro autor, como aborda, por ejemplo, en primer lugar, la cuestión del indigenismo, pues una cuestión que se debatía mucho en su época, eh, y en este sentido, pues quiero destacar pues algunos aspectos puntuales de, del libro más conocido, obviamente una contribución muy importante al pensamiento latinoamericano, no solo marxista, que es Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Luego, en un segundo momento, eh, cómo Mariátegui va a hacer una lectura pues bastante original, ¿no? De la tradición marxista y va a integrar diferentes fuentes de pensamiento, algunas filosóficas, eh, tradiciones políticas, estéticas, y me voy a detener en una de estas fuentes que resulta bastante importante, que es eh, a George Sorel, ¿verdad? Y su planteamiento sobre los movimientos sociales, ¿verdad? Sobre también la importancia de elementos subjetivos dentro de esos movimientos. Y finalmente quiero hacer referencia a cómo Mariátegui aborda un tema, creo yo, bastante desprestigiado, eh, pues no solamente por parte de un marxismo pues dogmático, economicista, como el que imperaba en su tiempo y contra el cual pues Mariátegui debatió, sino también contra una perspectiva cultural, un horizonte cultural pues dominante en la cultura occidental, eh, de pretensiones cientificistas. Y el tema que rescata Mariátegui, y con eso quiero cerrar la clase, es cómo Mariátegui recupera el mito y su importancia, ¿no? En los cambios sociales, en los cambios revolucionarios. Bien, Mariátegui, pues se conoce como el primer marxista de América Latina. Y digamos, no es tanto porque Mariátegui haya sido el introductor del marxismo, el iniciador, pues, de los movimientos eh, pues inspirados por el marxismo, por diversas lecturas. Pues ya hemos visto en la clase anterior cómo había eh, pues una trayectoria histórica importante que se inicia pues a principios del siglo XX con la introducción de las ideas socialistas y anarquistas, ¿no? En diferentes puntos de América Latina, ¿no? O sea, no es
el primer marxista de América Latina en ese sentido. Se le llama de esta forma porque es, y eso es, creo yo, bien difícil cuestionarlo, ¿verdad? O disputárselo, es el primer autor que hace un aporte original a la lectura del marxismo. Y no estoy diciendo tampoco, no estoy subestimando pues los aportes de otros autores, ¿verdad? Pero aquí con Mariátegui estamos ante un autor eh, cuyo horizonte es la realidad peruana, cómo transformar esa realidad y bueno, para transformarla, cómo se puede interpretar desde sus características propias, ¿verdad? Sin anteponer pues las categorías de pensamiento a esa realidad, sino bueno, anteponiendo la realidad, ¿verdad? Comenzando con la realidad que se quiere transformar. Y en ese sentido, pues vemos acá un autor que hace un ejercicio muy original de reflexión, de adaptación del pensamiento marxista para tratar de leer esa realidad, o mejor aún, de interpretar esa realidad, ¿no? De hecho, pues su obra más conocida es Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Pero junto a Mariátegui quiero referirme brevemente a un autor contemporáneo suyo, pues al que también se le reconoce un esfuerzo también original, tal vez no del mismo tipo y de la misma incidencia que Mariátegui, pero ciertamente importante, un esfuerzo original de reflexión marxista para interpretar los problemas de su momento. Me refiero a Julio Antonio Mella. Mella fue pues un cuadro marxista cubano eh, que nació en 1903 en Cuba y fue asesinado en México en 1929. Como lo dice Micael Levy en su historia del marxismo en América Latina, Mella es el primero y brillante ejemplo de una especie que se volverá a encontrar en la historia social de América Latina. El estudiante o joven intelectual revolucionario, el espíritu capitalista romántico que encuentra en el marxismo la respuesta a su pasión por la justicia social. Eso lo dice Micael Levy en su libro Historia del marxismo en América Latina. Mella fue parte del surgimiento del primer partido comunista cubano en 1925 y pues hago énfasis en que fue el primer partido comunista por varias razones, ¿no? Del devenir histórico de este partido, eh, que ciertamente se conecta con la historia del Partido Comunista Cubano actual, pero este último tiene una génesis muy particular, ¿verdad? Se funda pues a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, eh, con otros, bueno, creo yo, unos actores, unos protagonistas bastante diversos. Eh, este primer partido comunista eh, pues va a tener luego pues una trayectoria que no es ajena también a los mismos problemas y situaciones, ¿no? que, que enfrentaron los partidos comunistas en América Latina, ¿verdad? Esta relación que veíamos en la clase pasada de una dependencia en la línea política del Partido Comunista de la Unión Soviética y por lo tanto también, pues, todas estos virajes, ¿verdad? Estos bandazos, conforme pues cambiaba la coyuntura mundial y conforme también cambiaba las posturas de la Unión Soviética ante ciertos problemas, ¿verdad? Pero bueno, eso es una historia posterior al momento en que nos ubicamos. Estamos hablando de los años 20. Mella es parte
de este primer partido comunista cubano. Eh, Fue un activista importante desde la Universidad de La Habana en la lucha contra el dictador Machado. Era este dictador que, por cierto, el poeta Rubén Martínez Villena llamaba asno con garras. Era Mella consideraba una cosa muy importante acá. Y creo que eso es parte de la originalidad del pensamiento de este autor cubano, ¿no? La lucha contra Machado no se podía disociar de la lucha antiimperialista. Y en ese sentido, pues, Mella es un autor, ¿verdad? Pues en su fase, pues, de teórico, ¿verdad? Porque está en su fase también pues, de militante, ¿no? De activista revolucionario, eh, de un análisis del contexto regional eh, a partir también del problema del imperialismo, ¿no? Hay que decir también una cosa importante, los años 20, 30, que es la época de Mella y de Mariátegui, es también el periodo en que se da la, la invasión, ¿verdad? Eh, la invasión norteamericana a Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ese elemento histórico es importante, ¿verdad? Porque a partir de esa invasión que se da eh, hacia finales de la década de 1920, en el año 1928, si no estoy equivocado, eh, pues hay un movimiento muy interesante eh, de oposición, ¿no? hacia esa invasión, un movimiento que toma un carácter antiimperialista y que es un fenómeno muy interesante, ¿no? Pues un movimiento antiimperialista que junta a personas activistas, intelectuales de América Latina y del Caribe de distintas tendencias, ¿verdad? No solamente marxistas, sino que había pues como ese movimiento muy fuerte, ¿no? Hay pues estudios muy interesantes, ¿no? De historia intelectual sobre el antiimperialismo, ¿no? Porque pues el antiimperialismo junta marxistas como Mella, pues gente vinculada a intelectuales vinculadas con las redes teosóficas de pensamiento también, ¿verdad? A, pues gente de trayectoria pues, democrática, progresista también, pues en esa perspectiva de lucha antiimperialista. Y Mella fue un protagonista también, ¿no? De este proceso, ¿verdad? De esas leyes, perdón, de esas redes continentales, ¿no? Eh, y dentro de esas redes hay un intelectual, ¿verdad? Y digamos como un actor político, ideológico muy influyente, que es el peruano Raúl Aya de la Torre, el creador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. Eh, que bueno, Aya de la Torre va a formar parte también de este movimiento, ¿verdad? De todas estas ligas antiimperialistas latinoamericanas. Aya de la Torre va a fundar el APRA, que después se va a convertir en un partido político en el Perú. Quizás un hecho histórico, pues más o menos reciente, vinculado con el APRA, fue el gobierno de Alan García en los años 80, vinculado a ese partido, ¿verdad? Eh, que bueno, vamos a hablar un poco del APRA de allá en la Torre, porque es relevante, pues no solamente para entender por qué Mella discutió muy fuerte con ella en la Torre, sino también por qué Mariátegui, pues discute los planteamientos de este autor, ¿verdad? El planteamiento del APRA. Claro, decíamos que el APRA y que haya la Torre, pues tiene un planteamiento, un componente, perdón, de carácter antiimperialista. Una cosa muy particular del APRA
eh, y de su líder, ¿verdad? Aida de la Torre, es el hecho de retomar una cuestión que creo que era muy sensible, muy problemática, ¿verdad? Vale la redundancia, el llamado problema del indio, que también en Mariátegui lo aborda. ¿Eh? Eh, Aya de la Torre va, va a reivindicar de alguna manera, de una manera muy particular, ¿verdad? Porque pues hay distintas posturas sobre este tema. Va a reivindicar pues como una cierta interpretación de la importancia de las culturas indígenas, ciertas tesis, ¿no? Sobre esto, tesis que tienen que ver con el planteamiento también de un contemporáneo de los autores que estoy mencionando, ¿verdad? Tenemos toda esa constelación, ¿verdad? Hemos mencionado de entrada Mariátegui, Mella, estamos hablando de Aya La Torre, pero sumémosle a alguien más, que es José Vasconcelos, pues el gran filósofo mexicano, ¿verdad? Un intelectual también muy interesante en la historia del pensamiento latinoamericano, que a lo mejor, pues a lo largo de estos cursos, pues ustedes tendrán la oportunidad de de conocer sus tesis, ¿no? Eh, José Vasconcelos, que por cierto, valga un poco la anécdota, la referencia, estuvo de visita en El Salvador en 1931, por cierto, Francisco de Vidia hizo un célebre discurso a manera de bienvenida en un acto que hubo en el Paraninfo de la Universidad de El Salvador. Bueno, Vasconcelos tenía una tesis sobre el mestizaje, ¿no? Eh, bueno, hay que recordar que en ese periodo, eh, pues estas teorías vinculadas a las razas eran muy fuertes, ¿no? Eh, para Vasconcelos, bueno, teníamos las diferentes razas, ¿no? Pues la raza blanca, la raza amarilla, la raza negra y tal. Eh, para él, América Latina, o como él le llamaba, Indoamérica, tenía una peculiaridad muy importante, porque, pues, Indoamérica fue el espacio que a partir del descubrimiento y la conquista de América, a partir de esos procesos, se convirtió en un lugar de mestizaje de todas las razas del planeta, ¿no? Y por lo tanto, y claro, esto pues lo observamos a lo largo y ancho de nuestra geografía, ¿verdad? Los diferentes rasgos físicos de nuestras poblaciones confirmarían pues esa tesis de Vasconcelos, ¿verdad? Porque, claro, todo este mestizaje que se dio en la época colonial, pues habría que añadirle las diferentes oleadas migratorias que a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, pues se dieron, ¿no? Se conformaron, pues, estas nuevas oleadas migratorias de Europa, de Asia y otras latitudes, América Latina, ¿verdad? El famoso continente mestizo. Entonces, para Vasconcelos, esto era fundamental, ¿verdad? No solamente por el mestizaje, la mezcla, pues para usar terminología de la época, obviamente, la mezcla racial, que también para Vasconcelos era una mezcla cultural, pues éramos la raza cósmica. Y en ese sentido, con una característica, un espíritu más ecuménico, más universalista que las otras razas, entre comillas. Bueno, esta tesis de la raza cósmica, esta tesis también eh, de Indoamérica, pues la va a retomar Aya de la Torre, ¿no? Eh, y hay en ese pensamiento, el pensamiento de Raúl Aya de la Torre, pues una idea de indoamericanismo, es decir, claro, más allá del mestizaje, eh, pues el planteamiento según el cual, digamos, somos radicalmente, o lo más fundamental de nuestras culturas, pues viene
de estas raíces indígenas, ¿no? De estas raíces de los pueblos originarios, junto a un discurso nacionalista, antiimperialista, un discurso populista también, eh, muy radical, ¿verdad? Muy radical. Y una tesis también eh, frente a la cual van a chocar, van a debatir tanto Mella como Mariátegui. Aya de la Torre en ese, digamos, en ese cóctel, ¿verdad? En esa ensalada pues, de pensamientos, ¿verdad? De ideología que va conformando, sostiene una tesis que es bastante debatida en ese momento. Pues, vaya, ¿de qué nos ha hablado de Aya de la Torre? Bueno, de antiimperialismo, indoamericanismo, pues populismo en el sentido de que para de la Torre el sujeto de los cambios sociales es el pueblo, entre comillas, eh, y eso le vamos a sumar socialismo, ¿no? El socialismo indoamericano para este autor eh, tiene que transitar necesariamente por una etapa capitalista. ¿Por qué? Porque para allá la torre, los pueblos latinoamericanos o indoamericanos todavía como no estaban suficientemente maduros, ¿no? Para saltar al socialismo. Y aquí Aya de la Torre pone sus ojos en unos acontecimientos históricos que se van dando también en la misma época. Ya no en América Latina, como por ejemplo la invasión a Nicaragua del año 28, sino a los procesos históricos que se están dando del otro lado del mundo. Me refiero, pues, a este conjunto de procesos, de dinámicas eh, que se están dando en China, ¿no? Eh, ya, bueno, el triunfo de Mao todavía es una cosa remota, ¿verdad? La revolución de Mao triunfa en 1949, estamos ubicados ahorita en los años 20. ¿Qué le interesa a Aya de la Torre del proceso histórico de China? Eh, una, una cuestión muy importante para él y que él va a tomar como un ejemplo. Y nuevamente va a ser también como una fuente, ¿verdad?, de debate con sus contemporáneos marxistas. Eh, en China surge un movimiento nacionalista, el llamado Kuomintang, ¿verdad? Y su líder histórico, pues, Chiang Kai-shek. Eh, la tesis del Kuomintang que le llama la atención a Aya de la Torre es la de un movimiento, pues, nacionalista, eh, un movimiento que también tiene un carácter, podríamos llamarlo, anticlas, multi, multiclasista, ¿verdad? En el sentido que es el resultado de una alianza entre sectores pues, percibidos como, como nacionalistas. eh, Perdón, me he confundido con Sun Yat-sen, ¿verdad? Sun Yat-sen es el líder histórico del Kuomintang. Bueno, una alianza, ¿verdad?, de sectores de la burguesía nacional, ¿verdad?, de la clase media y de los trabajadores, ¿verdad? Una alianza eh, de clases, ¿verdad?, con la burguesía, ¿no? Con un discurso fuertemente nacionalista. Entonces, este, esta experiencia le parece importante perdón, a Aya La Torre. Aya La Torre considera que ese debería ser el camino,
que debería seguir la región latinoamericana, ¿no? Una alianza amplia de sectores de la burguesía nacionalista con sectores populares, ¿sí? Frente al problema del imperialismo. Julio Antonio Mella, pues, criticó esta tesis, ¿verdad? Pues el argumento principal era eh, que no se pueden disociar las, pues, la lucha antiimperialista de los conflictos de clase de cada uno de nuestros países, ¿no? Eh, y una cosa también muy importante, ¿verdad? Eh, para Mella, no se puede hablar de una burguesía nacionalista o patriótica, porque históricamente en la formación misma de las burguesías latinoamericanas, pues ha habido una dependencia de fuerzas, ¿verdad? O de intereses imperiales. Eh, y la coyuntura que estos autores están viviendo, pues para Mella no era la excepción, ¿no? Mella, pues, se burla del APRA, ¿verdad? Se refiere a este movimiento como ARPA, ¿verdad? Y critica, pues, la idea esta de un frente unido, interclasista, eh, con la estrategia que van a seguir en algún momento los partidos comunistas, que es la estrategia del Frente Popular, ¿no? Tiene un escrito suyo que se llama El proletariado y la liberación nacional, donde dice, en Chile fue el fuerte Partido Comunista el que luchó por un frente único contra la dictadura imperialista de Ibáñez, pero en ningún momento han pretendido dejar a la clase obrera aislada o entregada a las otras clases para cuando las condiciones cambien, como ahora está sucediendo en México. Se encuentra huérfana y sin dirección. Tal cosa pretende en la realidad el Frente Único del ARPA, no APRA, el ARPA, al no hablarnos concretamente del papel del proletariado y a presentarnos un frente único abstracto, que no es más que el frente único en favor de la burguesía, traidora clásica de todos los movimientos nacionales de verdadera emancipación. Entonces, la tesis de Mella es básicamente esta, ¿verdad? Eh, Son dos estrategias, pues la, la estrategia de los partidos comunistas, de la estrategia del APRA, perdón, para hacerme eco de cómo le llamaba Antonio Mella, eh, dos estrategias basadas en alianzas de clases, ¿no? Alianzas interclasistas. Aquí creo yo el problema o el elemento determinante para Mella es, eh, por un lado, quién es la fuerza dominante, ¿verdad? ¿Quién es la fuerza hegemónica de esa alianza? Si es una alianza, pues encabezada por las organizaciones de las clases subalternas, o, pues como en el caso de la tesis de Aya de la Torre, una alianza encabezada por la burguesía. Y segundo, pues esto que de, de leer, que acabo de leer, eh, no se puede deslindar o no se puede dejar de ver, pues, el hecho de que las burguesías nacionales o las burguesías locales, pues han unido históricamente sus intereses a las potencias imperiales, ¿no? Un momento en España, ¿verdad? Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, para Mella esto es también una trampa muy fuerte, ¿no? Contra los movimientos obreros. Y por lo tanto, también el APRA y este tipo de tesis se ve también como un peligro, ¿no? Como algo que por su mezcla de discurso antiimperialista, de socialismo y tal, bueno, puede ser como muy seductor para para la clase obrera, ¿verdad? Pero en el fondo también como una trampa para neutralizar las luchas de clase. Mella se exilia en México y
Bueno, que por cierto hay una novela de Elena Poniatowska, Tinísima, que está basada en la vida de Tina Modotti, pues la fotógrafa italiana que se exilió en México en aquellos años también, y de todo este ambiente, ¿no? Con esta playa de intelectuales, Mella, Tina Modotti, eh, pues los grandes muralistas mexicanos, Frida Kahlo, por ahí estuvo algún tiempo Farabundo Martí en ese contexto, y Mella pues aparece ahí en ese libro, en Tinísima, eh, de Elena Poniatowska, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto del exilio mexicano de Mella, pues Mella está planificando una invasión armada a Cuba. Sin embargo, los agentes de Machado lo, lo siguen, ¿verdad? Y lo asesinan, pues una noche en la que sale a pasear con Tina Modotti, por cierto, ¿no? Eh, lo que nos interesa destacar es cómo Julio Antonio Mella, pues no desliga la liberación nacional, en este caso de Cuba, de la lucha antiimperialista, y también pues el hecho de que para Mella es importante que cualquier política de alianza sea conducida por parte del proletariado, ¿verdad? De las clases subalternas, en vez de verse subsumido a una alianza, a un frente único conducido por la burguesía, porque pues esto no a mediano ni a largo plazo, pues al corto plazo, a quien va a beneficiar es a esa misma burguesía, ¿no? Tenemos acá también una cosa muy importante, ¿verdad? Mella va a discutir una concepción que está planteada en las ideas de Lapra, ¿verdad? En las ideas de Ayala Torre, y es una concepción etapista de la historia, muy similar a la concepción que va a ser la concepción hegemónica en los partidos comunistas. ¿Por qué de la Torre dice que hay que aliarse con la burguesía nacional para transitar por el capitalismo? Porque él considera que los pueblos latinoamericanos no están maduros para eso. Entonces, hay que pasar por una etapa capitalista que la conduzca a la burguesía nacional acompañada de las demás clases, ¿verdad? Mella dice, bueno, realmente esto es un paso prescindible, ¿verdad? Porque llegar a ser, digo, embarcarse en esa supuesta transición conducida por la burguesía nacional, pues lo único para que va a servir será para consolidar el sistema capitalista, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Porque tras esa concepción etapista de la historia, ya sea la de Aya la Torre o la de los partidos comunistas prosoviéticos, como que hay una idea de que pues hay un proceso, hay un único proceso histórico lineal y que el salto de una etapa a otra, una etapa histórica a otra, es un salto que se da como por inercia, ¿verdad? Como que las contradicciones históricas van a ir madurando por sí solas y espontáneamente se va a generar pues el salto al socialismo, ¿verdad? Pues esta tesis es una tesis que va a discutir tanto Mella como el autor del que quiero pues ocuparme en los minutos que siguen, que es José Carlos Mariátegui. Mariátegui, este autor peruano, nace en la ciudad de Maquegua en 1894 y muere en 1930 en Lima. Son apenas 36 años de una vida intelectual y política sumamente intensa y prolífica. Y aquí quiero citar unas palabras que escribió el poeta ecuatoriano Benjamín Carrión.
que es una descripción pues física, ¿verdad? Pero también moral de de la figura de Mariátegui. Lo que vamos a oír pues alude a una característica, bueno, una situación de salud que enfrentó Mariátegui. Si ustedes buscan en la red, o ya seguramente ya las han visto, fotografías de Mariátegui, pues muchas de estas fotos sale en silla de ruedas, ¿verdad? Tuvo un problema, ¿verdad? Una lesión que se le fue agudizando con los años. Bien, Benjamín Carrión, en una antología que hace de textos de Mariátegui, dice lo siguiente: por allí camina, por entre las calles bulliciosas y floridas de la Lima virreinal, un muchacho endeble y ágil, de cara pálida y ojos profundos, vivaces y dolientes a la vez. Al andar se le nota claramente la mala conformación de una pierna. Es el cojito Mariátegui, cuya buida inteligencia le va abriendo los no siempre fáciles caminos de las relaciones sociales. Mariátegui es, pues, una persona que a pesar de esta limitación física tiene un espíritu muy fuerte y es alguien que tiene también una fuerza intelectual impresionante. Eh, Como en muchísimos casos en América Latina, la actividad intelectual de Mariátegui se inicia en dos cosas: en el periodismo y en la literatura. Eh, y esto, pues, yo creo que es también algo como algo que nos permite entender las particularidades del pensamiento de Mariátegui, porque no fueron ocupaciones pasajeras, ¿verdad? Hay muchísimos personajes, ¿verdad? Pues en la historia intelectual o política, pues no solo de América Latina, que bueno, pues la literatura, por ejemplo, es como un interés juvenil, ¿verdad? Una etapa que se quema y bueno, se deja a un lado. Para Mariátegui no, ¿verdad? Para Mariátegui la literatura es un elemento muy importante. Eh, claro, ¿verdad? No es un creador literario como sí lo fueron muchos de sus contemporáneos, quizás el más célebre es el poeta César Vallejo, contemporáneo de Mariátegui, pero bueno, hay otros eh, pues, literatos peruanos, pero sí una sensibilidad poética, literaria, que la va a verter en sus escritos, ¿verdad? Y igual el periodismo, ¿verdad? El periodismo tampoco es una pasión o un amor efímero, ¿verdad? Un amor de verano, sino que es una ocupación importante para Mariátegui. Eh, y que, al igual que muchos pensadores y pensadoras de América Latina y el Caribe, el periodismo es fundamental porque es una cancha, ¿verdad? Es un espacio, eh, pues para difundir el pensamiento, para discutir ideas, ¿verdad? Para, pues, hacer esta actividad también intelectual, política, importante. Entonces para Mariátegui, eh, ambas cosas, la literatura y el periodismo son parte, ¿no? de su pensamiento y su carácter creativo. Hay una cosa que rescato también del prólogo de Benjamín Carrión, eh, muy interesante, creo yo que es una joya. Y no solo por el carácter anecdótico de lo que voy a referir acá, sino porque refleja una característica también como muy propia de Mariátegui, pero no solamente de él, sino también de una forma, eh, pues, muy creativa, una forma, quizás una tradición o tradiciones muy creativas dentro del marxismo. Me refiero a algo que no siempre se menciona. Yo me encontré con esto y para mí fue una cosa, pues, impresionante, ¿no? Eh, Muy joven, estamos hablando quizás cuando
del momento en que Mariátegui tenía unos 19 años, ¿no? Bueno, es, es un joven que quizás, como a muchos les ha pasado, nos ha pasado, eh, pues tiene una necesidad de carácter espiritual, ¿verdad? Eh, Cultiva una especie de misticismo solitario y juvenil. Y de eso va a quedar una curiosidad, pero para mí creo que es más que una curiosidad. Un soneto que se titula Elogio de la celda ascética. Y creo yo que resume dos cosas, ¿verdad? Primero, eh, pues el vínculo de Mariátegui con la creación literaria, pues hace una pequeña incursión en la poesía, pues camino que después se deja, ¿verdad? Eh, pero también, bueno, es un rasgo, si quieren, de carácter espiritual, ¿verdad? Un compromiso espiritual eh, radical que luego se va a verter en la transformación social, ¿verdad? Yo creo que es interesante, ¿verdad? Cómo estas experiencias juveniles, he hablado de la poesía, del periodismo, estoy hablando ahora pues de este misticismo pues juvenil, ¿verdad? Un misticismo solitario, ¿verdad? De retiro. De hecho, este soneto lo va a escribir durante un retiro en el convento de los Descalzos de Lima. Eso va a conformar algo que para Micael Leví, ¿verdad? Llama el romanticismo revolucionario, pues no solamente de Mariátegui, sino de otros autores latinoamericanos y de Europa, ¿no? En contraposición, en contraposición, perdón, a un marxismo dogmático y positivista contra el cual va a chocar. Eh, una amiga de Mariátegui, que es la escritora María Vice, va a afirmar lo siguiente. Ha de probar también la emoción religiosa, se refiere a Mariátegui. Ha de probar también la emoción religiosa y se va al comienzo de los descansos. Ese místico y humildoso refugio situado en la evocada Alameda, a meditar. Esto ocurrió en el año de 1916. Y de esos días de meditación y soledad trae un soneto que aquí transcribo, pero bueno, yo no se lo voy a citar, ¿verdad? Me salto ni modo esta parte por el tiempo, para mostrar este poema, una modalidad del espíritu de Mariátegui a los 19 años. Y ojo con esto, con lo que dice María Vice. Místico será siempre, pero después su misticismo y su religión se alimentarán en el credo socialista. Místico tenía que ser ese hombre apasionado, convencido y sincero. Dios no estará ausente nunca de él. Ya no buscará a Dios en la plácida soledad de la celda, como lo hizo a los 19 años. Buscará a Dios en el dolor del hombre y en la angustia del mundo. Estas son palabras de esta escritora, María Vice, amiga y contemporánea de Mariátegui. Y esto último es, creo yo, también relevante porque no en balde uno de los estudiosos contemporáneos pues, muy importantes de Mariátegui, que es el argentino Miguel Maceo, eh, pues va a sostener, y creo que no le falta razón, que parte de la influencia mariateguiana a nivel intelectual y político posterior, pues es algo de lo que mencionaba, creo yo, Ana, ¿no? Durante su presentación. Hay una influencia en la teología de la liberación, ¿verdad? De hecho, eh, pues Gutiérrez en su obra, eh, que se llama así, ¿no? Teología de la liberación, pues hace referencia a Mariátegui, y bueno, y así con otros movimientos, ¿no? Hay una impronta muy importante. Bueno, la evolución de Mariátegui a nivel intelectual y política es bastante acelerada, ¿verdad? Yo he mencionado que Mariátegui está muy vinculado
a la literatura, a estos, poetas, eh, de su época, ¿verdad? Es este grupo conocido como el movimiento Colónida, ¿verdad? Ahí está Abraham Valdelomar, está Mariátegui, están otros de estos poetas y bohemios, ¿no? Muy, muy rico, ¿no? Como este devenir intelectual y político, pues pasa por una bohemia que creo que también es un rasgo que no escaparía, ¿no? Dentro de esta tipificación que hace Micael Levy de un marxismo romántico, era romanticista. Eh, es un periodo donde, pues, el Mariátegui bohemio e irónico, eh, que describe el ámbito artístico peruano bajo el seudónimo Juan Croniquer, pues va a ejercer, creo yo, un género periodístico muy importante que es la crónica, ¿no? Y pues a ejercitar la pluma con ello. Este periodo juvenil bohemio es lo que el autor va a llamar la Edad de Piedra, de alguna manera como un periodo eh, del cual, pues, Maratea considera que obviamente tuvo sus limitaciones, ¿no? Pero digo, he hablado de una evolución política intelectual acelerada, ¿verdad? Porque del Juan Croniquer, bohemio, irónico, ¿no? Que se burla de las veleidades del ambiente intelectual, ¿verdad? Nocturno de Lima, pues tenemos a un Mariátegui que empieza a incursionar en el periodismo político, ¿no? Se habla del exilio, ¿verdad? Del exilio dorado, ¿no? Que el presidente Leguía le otorgó para poder ir a Europa, pero eh, no siempre se menciona, pues, un suceso que sí lo rescata Benjamín Carrión en su prólogo, ¿no? A su antología de textos de Mariátegui, y es este, ¿no? Mariátegui publica un texto que se llama, titulado Malas Tendencias, el deber del ejército y el deber del Estado, publicado en la revista Nuestra Época. Entonces, bueno, en ese texto, pues hace una crítica al ejército peruano y eso eh, a muchos militares no le gustó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, Mariátegui va a decir algo que creo que en muchos contextos puede parecer escandaloso. Está pidiendo nada más y nada menos que el Estado peruano, en vez de invertir masivamente en el ejército, invierta mejor en la salud y en la educación. Como dice Carrión, Mariátegui lo van a agredir un grupo de militares exasperados, que lo insultan y lo golpean sin tener en cuenta su condición, su endeble condición física. Esto lo dice María Vice. Por 2 veces se repite la agresión, una en la calle, otra en la imprenta de El Tiempo, donde se editaba Nuestra Época, que fue la revista donde salió este texto de Mariátegui. Eh, Se da la agresión, como dice pues la cita que acabo de leerles, 2 veces, pero no solamente pasa eso, pasa una cosa, eh, digo, si no fuera por la brutalidad que eso implica, toda la violencia que está de por medio parece pues como una cosa caricaturesca, ¿verdad? El oficial que estaba eh, al mando del grupo de soldados que lo agredió, lo reta a un duelo, ¿verdad? Es una cosa descabellada. Eh, y dice
pues en su palabra, María dice, Mariátegui ha soportado valientemente la cobarde agresión. Fíjese el detalle, ¿no? De la crueldad. Fuetazos, patadas, puñetazos. Ha ido al campo del desafío sin saber cómo se toma una pistola o un sable. Un clamor de indignación se levanta en toda la ciudad. Es tan encendida la reprobación del hecho que el ministro de Guerra se ve obligado a renunciar a su cargo. Y como comenta Benjamín Carrión, la debilidad del bruto de cerebro vacío es ostensiblemente mayor que la debilidad del hombre culto, aunque físicamente inválido y en sillón de ruedas. Es tremendo. Y es a partir de eso que el presidente Leguía, pues un presidente liberal que había devenido en dictador, le ofrece un viaje para ir a estudiar a Europa. ¿Verdad? Es una forma suave, ¿verdad? Velada de exiliarlo. Y esto se debe, pues, al escándalo que produce la agresión de los militares, pero también al hecho que había ciertos vínculos familiares, ¿verdad? Con quizás como en segundo o tercer grado con el presidente Leguía, ¿verdad? Entonces alguno de los familiares intercede por Mariátegui y Leguía pues le ofrece la puerta del exilio. Eh, y aquí hablaríamos como de una segunda etapa, eh, que es la del exilio europeo, ¿no? Y es un exilio que marca bastante a nuestro autor, ¿verdad? Es sumamente interesante, ¿verdad? Porque todas las cosas que ve. Eh, Quizá la etapa más amplia de ese exilio fue en Italia. Ya vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? En Italia ve el surgimiento del fascismo, ¿verdad? Ve también el movimiento obrero, pero ve también otras cosas, ¿no? Pasa por París, conoce la vida intelectual del París de esa época, ¿verdad? Quizás como muy, si quieren, como muy idealizado, ¿no? Muy idealizado. El París de los años 20, ¿verdad? Que por cierto hay una recreación muy bonita, ¿no? En esta película de Woody Allen de, bueno, Medianoche en París, ¿verdad? Que bueno, que a Mariátegui le resulta interesante, pero no se deja obnubilar, ¿verdad? O encandilar con esta cuestión del París bohemio, ¿verdad? Tiene una interpretación que ya vamos a ver al final, ¿no? Sobre esto. Sino que le resulta más interesante, pues, los movimientos políticos que ve en Italia, ¿verdad? Lo que ve en Alemania también, las revueltas obreras en Alemania en los años 20, ¿no? Un marco político muy complejo y un aprendizaje político acelerado, ¿verdad? Que tiene Mariátegui como, pues, un alumno privilegiado, ¿verdad? Él absorbe esas cosas como, como una esponja y las procesa creativamente después, ¿verdad? Particularmente Italia es interesante, ¿verdad? Como dice Aníbal Quijano, eh, Italia va a ser un lugar crucial para su formación marxista. En Italia, dice Mariátegui, desposee una mujer y varias ideas. Mariátegui se había casado antes en el Perú, se divorció y se casa por por su segunda vez en Italia. Eh, que por cierto, la esposa Anna Chiappe, que con pues la segunda esposa de la segunda pareja Mariátegui, es quien se va a encargar, pues luego de la publicación póstuma de muchas de sus obras, que por cierto, aparte de artículos periodísticos, solamente publicó en vida dos libros. Eh, la escena contemporánea, eh, que es el libro que recoge muchas de las crónicas de la vida intelectual y política de su tiempo en Europa, y siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. El resto de su obra es obra periodística, ¿no? Que él luego
tanto Ana Quiape como los hijos, ¿verdad? Los descendientes de Mariátegui, que también hay otra historia, pero no nos vamos a ocupar de eso, se encargaron de recoger, de sistematizar, ¿verdad? Ahí, pues en Perú se publicó la obra completa eh, bajo la colección de Biblioteca Carlos Mariátegui, pues unos volúmenes de bolsillo en rústica, ¿no? Pues un papel bastante, en papel periódico prácticamente, ¿no? Supongo que para agilizar su divulgación. Todavía hay algunos ejemplares en la biblioteca de la UCA, ¿verdad? Que se pueden consultar, ¿verdad? Hay que tratar con mucho cuidado precisamente por esas condiciones. Pero bueno, la experiencia italiana es muy importante, ¿no? Aníbal Quijano dice lo siguiente, eh, Mariátegui, como dice Quijano, ya tenía una orientación política progresista previa. Bueno, recordemos la razón por la cual se encuentra en Italia en ese momento, ¿verdad? Hay una orientación política, democrática, progresista, anterior, pero también hay acá pues un aprendizaje muy importante. Sin embargo, escribe Aníbal Quijano en su introducción a 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana que publicó a principios de este siglo la colección Biblioteca Ayacucho en Caracas. Es, sin embargo, en esos mismos años que se está iniciando su formación marxista y absorbiendo la atmósfera política e intelectual del debate marxista en Italia, y asistiendo como testigo privilegiado a las ocupaciones obreras de las fábricas, a las vacilaciones y a las luchas internas del Partido Socialista Italiano, y al nacimiento del Partido Comunista Italiano en el Congreso de Livorno de 1921, donde quizás pudo conocer a Gramsci. Se ve muy probable, pero no hay una documentación que certifique que hubo este encuentro. No obstante, pues había como algunos puntos fundamentales en común entre ambos autores. Sigo con Quijano. De ahí, sin duda, no obstante, el carácter periodístico de su indagación de la escena europea, que recoge en la escena contemporánea, que sobre todo a partir de 1921 se aprecia la seguridad de su orientación y de su evaluación de los acontecimientos políticos, la crisis de la democracia liberal y de su ideología, la crisis de la socialdemocracia, el significado del fascismo, que son los temas dominantes de sus crónicas. En particular, su evaluación del fascismo y de los factores que le dieron origen y que impulsaron su ascenso al poder por la impotencia del liberalismo y la crisis interna de la socialdemocracia italiana, cuya mayoría adhería a una orientación reformista. Luego de esta experiencia en Italia, ya con su esposa y su primer hijo, van a recorrer, la familia Mariátegui Chiappe van a recorrer otros países de Europa. Dice Quijano que entre marzo de 1922 y marzo de 1923, poco antes de regresar a Lima, recorren Alemania, Austria, Hungría, Checoslovaquia y otra vez, de una forma muy breve, Francia, ¿verdad? Francia ya la había conocido Mariátegui antes de, de su presidencia en Italia, ¿no? Mm. Mariátegui dice, perdón, Aníbal Quijano dice que, bueno, da cuenta de lo que ve en sus crónicas, ve la crisis social y política de la región, eh, afirmándose, cito aquí a Quijano, en su adhesión a la necesidad de una revolución socialista, su rechazo del reformismo socialdemócrata y la, para él, declinación y crisis final
de la democracia liberal y de la cultura occidental, ya bajo la evidente influencia de las lecturas de Spengler. No pudo llegar a Rusia, como era obviamente su gran deseo, por las dificultades de salud de su mujer y de su hijo, pues estaba seguro de que Alemania sería pronto el segundo país soviético de Europa, estimulado por la atmósfera política de las calles de Berlín y las huelgas renanas. En marzo de 1923 se embarcó de regreso a Perú. Aquí Aníbal Quijano hace referencia a Oswald Spengler, al cual me voy a referir después. ¿Verdad? Oswald Spengler escribió un libro llamado La decadencia de Occidente, que también es importante para entender algunas tesis de Mariátegui. Bien, Mariátegui y su familia regresan al Perú en 1924 y aquí se da una etapa nueva. O sea, hemos pasado de la prehistoria, eh, de ese primer periodismo militante eh, que ejerce hasta su pues, exilio de Lima, ¿verdad? Su exilio del Perú. Pues tercero, esta etapa europea y vamos a una cuarta etapa, a un cuarto momento, que es su retorno al Perú. Ahí pasan cosas muy interesantes. En un periodo bastante acelerado, ¿verdad? Es una vida muy intensa, de cambios muy fuertes en un tiempo bastante breve. Estoy hablando de los últimos 6 años de la vida de Mariátegui. Pues retoma el periodismo. Bueno, no lo retoma, es decir, nunca dejó de ejercer el periodismo. Pues todas esas crónicas que escribió en Europa se publicaban luego en Lima. Eh, Va a escribir para revistas como Variedades y Mundial. Y en un primer momento, junto a Aya de la Torre, con quien va a romper después, eh, va a colaborar en la revista Claridad. Aya de la Torre fue su primer director. Y luego, pues, Mariátegui va a dirigir esta revista. Sin embargo, ya que hablamos de revistas, eh, hay una publicación a la cual asociamos a Mariátegui inmediatamente, eh, que es la revista Amauta. Amauta es una revista que va a crear Mariátegui. Dice Benjamín Carrión, el nombre de la revista Amauta, sugerido por el pintor José Sabogal, quien hizo varias de las ilustraciones de la revista, ¿no? Y también es autor de algún retrato de Mariátegui. El nombre de la revista Amauta es ya de por sí un programa. El Amauta, dice Benjamín Carrión, dentro de la organización del Incario, es el sacerdote, el depositario de los anhelos y los secretos del sol, del Inca y del pueblo. Amauta, el profeta, el sabio y el maestro de la realidad y el mito del gran imperio del Tahuantinsuyo. Entonces el nombre Amauta tiene pues todo este peso simbólico que dice el poeta ecuatoriano, ¿verdad? Benjamín Carrión. Es una revista pues, literaria, intelectual, pero también de combate, donde Mariátegui va a escribir, va a difundir sus planteamientos junto a los de otros autores, ¿no? Y una revista, pues como lo dice Benjamín Carrión en ese mismo trabajo, pues una revista que muestra también como el carácter, pues, dialogante, ¿no? De Mariátegui como intelectual, ¿verdad? No le interesaba, pues, predicar para sí mismo, para un grupo de seguidores, ¿verdad? Sino que, pues, provocar como un debate cultural, ¿verdad? Que eso no había en Perú, ¿verdad? Resulta una cosa novedosa en este sentido. Y también, aparte de la fundación de esta revista, pues, de una etapa también en su, pues, ya inveterado ejercicio del periodismo,
Mariátegui va a formar parte de diferentes debates políticos, ¿no? Y Aníbal Quijano nos habla de cuáles son esos debates, ¿verdad? Eh, Debates con ella de la Torre y con el APRA, ¿verdad? Ya hay, digamos, como una delimitación bien clara, ¿verdad? Una cosa es la Tercera Internacional, el Comintern o la Internacional Comunista, los partidos marxistas en América Latina, y otra cosa es el APRA, ¿verdad? El APRA va a intentar posicionarse como una alternativa a los partidos de la Tercera Internacional. Eh, Habíamos dicho que José Aya de la Torre, Raúl Aya de la Torre, pues había tomado como ejemplo eh, el Comitán chino, ¿verdad? Pero pues hay una derrota, ¿no? De la Revolución Nacionalista China en 1927, ya digamos como un viraje, digamos, más hacia la derecha por parte del APRA, y, y bueno, APRA y sus políticas van a ser tema de discusión por parte de Mariátegui, eh, que también no solamente va a polemizar, ¿verdad? Sino que también va, va a formar el Partido Socialista del Perú, ¿verdad? Mariátegui en algún tiempo está pues, vinculado ahí a la Torre y el APRA, pero rompe definitivamente con él, ¿no? Y se fundamenta y, bueno, se crea el Partido Socialista del Perú. Y también va a polemizar con un autor que desde Europa pretende liquidar el marxismo, que es Henri de Man. Eh, Frente a esas tesis liquidacionistas del marxismo, Mariátegui iba a escribir un libro que se llama, o un texto que se llama Defensa del marxismo, que sus artículos fueron publicados en los periódicos de la época. Y en 1928, ese año es también muy importante, eh, publica 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. En 1929, creo que algo mencionamos en la clase anterior, hay otra polémica, una polémica que ya no compete solo a la política doméstica peruana, sino que tiene un carácter internacional. Y ya no contra, digamos, un interlocutor con posiciones de derecha como Aya de la Torre o Henri de Man, sino que una polémica de carácter internacional o de carácter latinoamericana que se da en la reunión de 1929 en Buenos Aires, el Congreso de la Internacional Comunista, ¿no? Del Comintern. Mariátegui no puede asistir personalmente por sus problemas de salud, pero la delegación del Partido Socialista Peruano, que luego se convertiría en el Partido Comunista del Perú, eh, pues va a llevar a esta reunión pues una serie de documentos con las tesis de Mariátegui. Particularmente hay varias cosas, ¿no? Polémicas. Las tesis de Mariátegui sobre la situación de los pueblos indígenas, eh, la concepción del partido y la concepción mariateguiana de la lucha de clases en Perú. Y nada más y nada menos, no solamente son, no sé si hasta qué punto habrán sido discutidas, pero sí habrán sido fuertemente condenadas. ¿Y quién condena abiertamente esas posturas? Es Vittorio Codovilla. Vittorio Codovilla, que es también un personaje que mencionamos en la clase anterior, un cuadro comunista italiano que se traslada a Argentina, se naturaliza argentino, forma parte de la fundación del Partido Comunista en ese país sudamericano,
y es el representante del Comintern. Entonces, nada menos que Codovila, el representante de la Tercera Internacional, condena las tesis de Mariátegui, ¿verdad? Y, y creo yo, la secuela de esta condena va a ser el prolongado olvido de las tesis de Mariátegui hasta los años 60, ¿no? Y un olvido interesado. Eh, sobre sus últimos años, hay que decir que toda esta actividad política, esta actividad periodística, no había pasado desapercibida del gobierno de Leguía, imagínense. Leguía eh, seguía siendo presidente del Perú. Es decir, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Bueno, hemos visto el Mariátegui periodista juvenil, ¿verdad? Mariátegui que es agredido salvajemente por estos militares, al Mariátegui exiliado que recorre Italia, recorre Francia, Alemania, Hungría, y que regresa al Perú. Y sin embargo, bueno, como decía, parafraseando a Augusto Monterroso, y sin embargo, Leguía seguía ahí. Y Leguía pues comienza a hostigarlo, ¿verdad? A perseguirlo, porque ya no es simplemente pues el joven periodista pues radical, antimilitarista, ¿verdad? Que atacó pues la política del gobierno peruano, era un editorial pues muy valiente, sino que estamos hablando ya de que ese joven de apariencia débil, eh, pues se había convertido en un intelectual de resonancia continental y de un poderoso activista, ¿verdad? Y líder político en el Perú. Entonces esta persecución empieza pues también a profundizarse. La idea de Mariátegui era irse para Buenos Aires, eh, y algunos intelectuales que vivían allí habían comenzado a gestionar, ¿verdad? A buscar condiciones para que Mariátegui se viniera para Buenos Aires. Sin embargo, pues la situación de salud de este autor se hizo más grave y falleció el día 16 de abril de 1930. Sobre el sepelio de Mariátegui dice Aníbal Quijano: la bandera roja de los sindicatos obreros, el himno, la internacional en miles de voces acompañaron su féretro. El proletariado organizado rindió homenaje a su primer dirigente socialista revolucionario, y después los intelectuales de América a uno de sus adelantados. Esto lo dice Aníbal Quijano en el prólogo a 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Vamos a irnos una pausa, vamos a tomarnos 20 minutos, regresamos a las 10:45, ¿verdad? Para que pues tienen las piernas, van a tomar café y nos encontramos acá. Vamos a entrarle pues al regreso a 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana.